me siento, gracias por las palabras de presentación, estimada directora. Me siento muy complacido de participar en la presentación de lo que entiendo que es el primer libro de arte de José Luis. Un libro muy completo, hecho con toda la mano, muy bien trabajado. Felicidades a mi amigo José Ángel Leiva, porque él fue el editor de este libro. El libro no podría existir sin José Luis y sin su obra polifacética y realmente muy incitante, muy provocadora, pero el editor material del libro pues es José Ángel, que tiene también una muy amplia experiencia en publicación de revistas y de libros. Preparé un texto para esta ocasión y lo titulé La pintura antropofágica de José Luis Ramírez. La actividad artística, cualquiera que sea su signo, presupone siempre una cuota de antropofagia y una avidez por consumir las imágenes y los símbolos que nos ofrece una cultura. Las tradiciones, sean musicales, poéticas o pictóricas, no existen solo para disfrutarse, contemplarse o continuarse. Existen también para ser devoradas por esos caníbales de la cultura que son los artistas. Digerir el pasado, convertido en tradición, hay que decirlo, resulta a veces más difícil que digerir aquello que constituye la actualidad informe y caótica del tiempo presente, el cual se escabulle a la vista de todos en medio del vértigo y el desasosiego. Lo anterior viene a cuento desde las primeras imágenes que me asaltan al tener en las manos este libro de José Luis Ramírez, Aniversario de la Nada. Me refiero, por supuesto, a las fotografías del artista debidas a Guillermo Lugo Tron y también a las imágenes de sus obras. La primera fotografía nos deja ver al artista mismo con un enfoque a cielo abierto y dando trazos o pinceladas a uno de sus lienzos. La segunda nos muestra a José Luis Ramírez también en la sobriedad del blanco y negro, de pie sobre el fondo del deslumbrante cielo de Durango, pero inclinado un poco hacia adelante y cubriéndose del sol con el brazo izquierdo, mientras su mano se aferra a unas brochas que delatan su profesión de pintor. La primera fotografía respira la libertad de quien acepta resguardarse bajo la benignidad de esas nubes volantes en el cielo. La segunda refleja un gesto de alguna manera defensivo, el de una persona a quien abruma la realidad del entorno y prefiere por un momento no ver. Esta es la actitud de la foto. Cara y cruz de la personalidad del artista. El horizonte infinito del cielo contrasta de inmediato con la sobrada luz del mundo que atosiga y que duele. Como intercalada entre ambas fotos, la primera pintura que nos ofrece el libro, aparte de las que están en los foros y en la portada, que también son notables, pero esta primera portada a la que me refiero se titula Migerania, un título significativo. Una barca de madera sobre el océano, llena de pasajeros hasta el tope, entre ellos una vaca que alza la cabeza y 4 tiburones que a la manera de 4 puntos cardinales flanquean la embarcación
estamos en peligro de muerte. Interpreto este cuadro como el retrato perfecto de la zozobra contemporánea, esa que nos resistimos a aceptar. La pintura de José Luis Ramírez es lo más lejano que puede haber de la frivolidad del pop art. Su cercanía con esta corriente, en la que destacaron Warhol y Lichtenstein, resulta, a mi modo de ver, completamente engañosa. Ramírez, que retoma los elementos del cómic para deconstruirlos, es demasiado cerebral para conformarse con incorporar los fetiches de la mercadotecnia y sus efectos de fascinación instantánea. Debo decirlo de una vez, el secreto de su arte es la ironía, una ironía despiadada que pocas veces desaparece de sus cuadros. A lo que debo añadir, su ironía, a menudo lapidaria, viene del concepto y no al revés, viene de la inteligencia y no de sus estados de ánimo. Quizás las imágenes de la memoria permanecen intocadas por ella, incluidos aquellos cuadros que recuperan el núcleo de su infancia y, por supuesto, la figura incólume de su madre, eje de muchas de sus visiones. Pero todo lo demás pasa de modo casi inevitable por el tamiz de una ironía a veces subterránea que todo lo corroe y que, disfrazada de referencia a los objetos de una cotidianidad familiar con la que a diario convivimos, nos pasa inadvertida a quienes nos deleitamos con sus cuadros. Nos deleitamos, sí, porque esa es una de las funciones del arte, pero por debajo del agua nos zarandean, nos golpean, nos ponen en riesgo al borde de un grito de angustia. El zarandeo provoca una prueba ritual, una prueba que causa una crisis y que purifica, separando con ello lo esencial de lo innecesario. El zarandeo equivale a un ataque espiritual que algo quiere cambiar en nosotros. La realidad heteróclita, caótica, caprichosa, profusa y confusa está delante de nosotros y por instinto sabemos que estamos en peligro. Los caireles del color y de la forma nos hacen digeribles los territorios de lo siniestro, pero ellos terminan impactando nuestra conciencia. El arte es lúdico, juguetón, casi parece un desperdicio de energía, como podría decir el maestro Antonio Casio. Pero por esto nos convocan. Todavía más, como sucede con la obra de José Luis Ramírez, cuando todo indica que ella es el resultado de un audaz mestizaje que funde con una mano maestra la cotidianidad rural, provinciana, a la que a menudo recurre el autor, con un arte pictórico de la más pura cepa cosmopolita, que reúne sin mayor conflicto una buena cantidad de tendencias que son las que marcan hasta nuestros días la historia del arte. Mejor que hablar de hiperrealismo, de pop art, de mexicanismo, de arte conceptual, que son sobre todo etiquetas, me gustaría indicar que la pintura de Ramírez, consustancial de cierto modo con el barroco, por su gusto por la aglomeración
de Kooning, post-Dalí y post-Duchamp, post-Roblin y post-Basquiat, pero también y de manera intensiva post-Escuela Mexicana de Pintura y post-Gabriel Orozco. Dicho de otro modo, es una pintura esencialmente contemporánea, porque viene de estas resonancias que de seguro se le escapan, entre ellas la televisión, hay que decirlo así, las tiras cómicas, pero forja con ellas una personalidad inconfundible que le permite bregar por nuevos territorios. Aniversario de la Nada está compuesto de 4 ensayos de expertos en la pintura, escritos por mi amigo José Ángel Leiva, que nos acompaña, por Noah Becker, por Alexandra Koncharova y por Luciano Spagna, además de una entrevista del pintor por Avelina Spagna. Leiva, que sabe muy bien que la pintura viene de la pintura, señala la presencia de pintores bajo cuya tutela o amistad ha trabajado Ramírez. Y estimo que no le falta razón cuando menciona a Arturo Rivera, a Benjamín Domínguez, a Daniel Lezama y a Luciano Spagna. Y como telón de fondo, por supuesto, la presencia del admirado, ya fallecido, Francisco Toledo. Me atrevo a decir que Ramírez coincide con los artistas que acabo de mencionar, porque al igual que ellos, aunque cree de modo firme en la belleza, y sin la belleza no hay arte, acaba poniéndole un tache. Rimbaud, el poeta maldito, contaba que había sentado a la belleza en sus rodillas y que la había encontrado amarga. Ramírez no desdeña la belleza, de modo instintivo la busca, pero concluye poniéndole un tache. Quiero decir, no la puede invocar sin deformarla y sin aproximarla de alguna manera a lo grotesco. El grotesco de Ramírez, podría afirmarse, es un grotesco conceptual que viene de la inteligencia. Muchas de las pinturas que más me gustan en este libro que presentamos pertenecen a esta categoría, desde su autorretrato, en la que se pinta montado sobre un caballo, mientras en la parte superior de la pintura se nos impone la figura de un pato que se justapone y que viene del arte pop, hasta la aparente simplicidad de la silla azul o de ese guerrero y pensador en la que el artista se evoca a sí mismo como una suerte de caballero águila, con un pico de ave sobre la frente, aunque chorreado de la cabeza a los pies con restos de pintura, sin duda residuos de una o varias sesiones de taller que lo mantienen cabizbajo, pensativo. Pero el grotesco heterótipo no es su único recurso. Muchos de sus cuadros apuestan por una cautelosa composición, por una simplicidad magistral, como en el retrato de esa niña que salta jugueteando en la cuerda. Pero la cuerda, en contraste, pertenece a una pesada madeja que la mantiene sujeta dentro del juego que ella juega. Como el viejo lobo, un hombre solitario al que le falta una parte del brazo. Me parece que está en llamas esa
que es en realidad el retrato de un campesino parado en el campo sobre el trasfondo de un río o de una presa, y que en la sección derecha de la pintura nos deja ver el esquema de una casa que en realidad no existe, sino en la mente de un arquitecto, es decir, una casa que el artista vive, pero en la imaginación. Se regodean en la simplicidad otros cuadros como La comida, que nos muestra a una niña más bien famélica que con una mano acaricia a un perro que está a su lado y con la otra eleva una cazuela solicitando que le den de comer. Intenciones azules, recuerdo construido y sobre todo límite, un óleo sobre tela que exhibe en solitario un tubo de pintura a medio usar, colocado acaso sobre una mesa. Se trata, en este último cuadro, se me ocurre, de una obra metapictórica, porque hace de una herramienta de pintura el objeto de la pintura misma. Ahora paso a un tema inquietante. Como solían hacer los maestros del barroco, que para dar a entender que todo es vanidad de vanidades y que todo pasa, o que, como bien sabía Heidegger, los hombres somos seres para la muerte, por nuestra condición de fugaces, estos maestros del barroco pintaban un letrerito en latín, era uno de los puntos de la época, diciendo algo así como Inictu oculis. Inictu oculis, que quiere decir en un parpadeo. Ahora estamos vivos y en menos de lo que canta un gallo, estaremos otra vez pasando fines entre la nómina de los muertos. Los letreros que apunta el maestro Ramírez son a veces enigmáticos, otras indicativos y otras veces irónicos. Sirva como ejemplo el cuadro que se titula El crítico de arte. Vaya tema para una lectura, ¿no? El crítico de arte. Y que hace sombra de esta figura cultural. Cerca de la oreja izquierda del presunto crítico, un letrero que afirma, y así lo podemos leer en el cuadro, ¿no? Yo soy el mejor crítico de arte. Todos en la tela. Otro cuadro titulado Contenedor de sueños y recuerdos anota arriba y en el centro: pues no sé si aún me aman. Otro cuadro anota: si los perros hablaran. Los perros por cierto acompañan los caballos y los borricos acompañan mucho de los espacios pictóricos. O otro que dice: amar es combatir. Los que sepan de poesía se acordarán que este es un verso de Octavio Paz. Otro dice: ya cállense todos, la abuela está bien dura. Otro más añora:
por aglomerar elementos hasta decir basta, me hace pensar, y no para mal, no lo digo para mal, en muchos de los murales de Diego Rivera, y en especial en su famoso Sueño de una tarde de verano en la Alameda, en la que el pintor hace comparecer sobre la pared 4 siglos de historia de nuestro país y nos pone de frente o de perfil o a veces de espaldas a más de un centenar de personajes, muchos de ellos importantísimos en la historia, desde Hernán Cortés hasta Sor Juana, desde los quemados por la Inquisición hasta el general Santa Anna, el presidente Juárez, la famosa Catrina de Posada, que además está colocada en el centro como recordándonos todos nos vamos a morir, ¿no? Su mujer, una hermosa Frida Kahlo, ahí al lado de la Catrina, y algunos escritores, entre quienes se encuentran el muy admirado modernista Manuel Gutiérrez Nájera y su amigo y compadre José Martí. Por cierto, son unos de los personajes que interactúan en este lugar, porque Gutiérrez Nájera se está levantando el sombrero para saludar a su amigo José Martí. José Martí acusa siempre del saludo, ¿no? He hablado de Rivera y de los muralistas mexicanos en general, porque para poder pintar sus murales partían de modo obligado de un dibujo a lápiz y sobre papel, una especie de esquema o de boceto, ¿no? Que en un segundo momento trasladaban al muro con la idea de tener clara una composición y después de ello empezar a embadurnar la superficie con colores hasta terminar el cuadro cuando está. Parece claro que para pintar un muro el artista tiene que tener una idea de la composición y atenerse a ella. Pues bien, en franco contraste con lo anterior, el maestro Ramírez nunca recurre al lápiz y al papel. Empieza siempre con un trazo inicial directamente y en vivo sobre la tela. Casi siempre de manera intuitiva o de plano o a veces con una mancha, ¿no? A partir de esta mancha, trabajando con sus instintos y su imaginación, improvisa y continúa haciéndolo hasta que por fin, después de horas o de días de trabajo, vayan ustedes a saber, da por concluida la pintura en cuestión. Ante una pregunta de la crítica Avelina Lesper, Ramírez contesta con esta afirmación, lo cito: dentro de mi obra, hace ya mucho tiempo que dejé la composición a un lado. Habrá a quien le interese, a mí no. La composición en particular no me interesa mucho porque llega sola, de manera natural, a través de un trazo, de una pincelada, de un elemento. Se cierra la intervención del maestro Ramírez. Estas palabras del pintor encierran, para mi gusto, pues una cierta antinomia, una contradicción. Desecha la composición y al mismo tiempo, en el acto espontáneo de pintar, termina por afirmarla. ¿En qué quedamos? Me pregunto yo. Por supuesto, permítanme que conteste ya para concluir. Por
Por supuesto que hay composición en las pinturas de José Luis Ramírez, pero no depende de algo preconcebido, sino de algo que surge en el proceso o en el acto mismo de pintar. Porque pintar es un acto, o mejor decir, una improvisación de colores y líneas sobre la tela, como los músicos de free jazz. El maestro Ramírez navega como sonámbulo y encuentra su pintura, que combina juego con seriedad, es siempre una improvisación en la que los temas y la configuración se van construyendo en un ejercicio absoluto de la libertad creativa. Todo esto para confirmar el adagio de Schiller, el poeta y dramaturgo alemán, cuando éste escribía: el hombre solo es libre cuando juega. Y yo concluyo diciendo: enhorabuena. Muchas gracias.